Hola, konnichiwa, Yui desu. Me llamo Yui, soy de Japón. Hoy vamos a hacer curry japonés. Creo que es uno de los platos más populares en Japón. Si solo has probado curry de India, tienes que probarlo, sí o sí, porque es buenísimo y seguro que te va a encantar. Aquí tienes todos los ingredientes que necesitas. Para empezar, preparamos arroz. En Japón, el arroz se mide en go. Una taza de arroz la llamamos go. Una go es 150 gramos, 180 mililitros. Hoy vamos a usar 300 gramos de arroz. Lavamos el arroz con agua. Con 2 o 3 veces, el agua sale más o menos clara. El agua no tiene que salir totalmente transparente. Así está bien más o menos. Escurrimos el arroz en un colador y lo metemos en la olla. Y aquí echamos 450 mililitros de agua. Y lo dejamos reposar durante más de media hora. Ahora vamos a cortar las verduras. Puedes cortarlas como tú quieras, en trozos muy pequeños o un poquito más grandes. Yo estoy cortando así aquí. Sin embargo, las patatas tienden a perder su forma en cocinar, por lo que es mejor cortarlas en trozos un poco más grandes. Cortamos las pancetas también. No olvides de quitar la piel. Hoy usamos pancetas, pero cualquier tipo de carne sirve. Es totalmente depende de tu gusto. Ahora que hemos cortado todos los ingredientes, vamos a empezar a cocinar. Echamos un poquito de aceite al sartén. Freímos la carne a fuego medio. Freímos solo hasta que la superficie de la carne esté dorada. Aquí, como ves, yo agregué demasiado pronto la carne, pero tienes que esperar un poquito más hasta que el sartén esté más caliente. Echamos un poco de sal y pimienta. Ahora apartamos la carne en un plato. Ahora continuamos con la cebolla. En el mismo sartén agregamos un poco de aceite y lo freímos. Echamos un poco de sal para que se cocine más rápido. En 5 minutos la cebolla se queda así. Si la cebolla empieza a quemarse, añadimos un poquito de agua. Ya podemos sacarlo del sartén y echamos a la olla. En el mismo sartén echamos un poquito de aceite y freímos zanahorias y patatas. Aquí no tienes que cocinar tanto, como menos de 1 minuto es más que suficiente. Ahora metemos estas verduras, carne y 750 mililitros de agua a la olla. Y aquí rallamos 2 dientes de ajo. Y lo vamos a cocinar a fuego medio. Cuando empieza a hervir, retiramos la espuma. Bajamos un poco el fuego
Tapamos la olla con la tapa ligeramente abierta y cocinamos durante 20 minutos. Pasados 20 minutos, bajamos la olla del fuego y echamos las pastillas de curry. Este paquete es lo que vamos a usar hoy. Puedes conseguir las pastillas de curry en internet, tiendas de comida asiática o yo he visto que en Carrefour que está cerca de mi casa se vende esta marca. Las puedes romper fácilmente así. Metemos todo a la olla y mezclamos hasta que todo se disuelva. Una vez que disuelva todo, volvemos a poner la olla a fuego lento durante unos 5 minutos. Cuando ves que el curry espese, ya está listo. Y ahora vamos a cocinar el arroz. Aquí lo importante es fijarte en la cantidad de agua en la olla, porque el agua tiene que estar unos 2 centímetros por encima del arroz. Si la cantidad de agua te parece poca, agrega un poco. Dice que la cantidad de agua que absorbe el arroz varía según el tipo de arroz o la temporada. Ahora calentamos la olla a fuego medio, la tapamos ligeramente y esperamos hasta que empiece a hervir. Una vez que la olla hierva, cerramos bien la tapa. Bajamos el fuego al mínimo y cocinamos durante 13 minutos. Pasados 13 minutos, retiramos la olla del fuego sin destapar y dejamos reposar otros 15 minutos. Pasados 15 minutos, abrimos la tapa. Lo mezclamos con cuidado. A mí me encanta el olor del arroz recién hecho. Ahora que todo está listo, vamos a servirlo en un plato. En Japón, el curry es tan popular como el sushi. De hecho, nunca he conocido a nadie que dijera que no le gusta el curry. Comparado con sushi o ramen, es un plato más fácil y cotidiano que normalmente hacemos en casa. Te digo que a todo el mundo le encantará. Así que espero que lo pruebes y lo disfrutes. ¡Wow! ¡Yabai! ¡Qué bueno! Tremendo, te ha salido riquísimo.